Buenas tardes. Damos inicio a la audiencia pública correspondiente al 15 de octubre de 2025. Bienvenidos. Agradezco la presencia de los ponentes y del público, así como de los equipos técnicos y de las personas que nos siguen a través del micrositio que tenemos en el aire o en las redes sociales, www.reformaelectoral.gov.mx. Bienvenidos todos. La presidenta Claudia Sheinbaum integró la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública y mediante un decreto con el propósito de abrir una discusión lo más amplia posible sobre el sistema electoral mexicano, su trayectoria, su forma de ser y de repercutir en la vida política nacional, los derechos políticos de la ciudadanía, a efecto de inducir una crítica de lo que hoy tenemos, porque este país ha cambiado políticamente mucho en los últimos años. Ha habido un cambio notable en la conciencia política de los ciudadanos y ciudadanas. Se han ampliado enormemente derechos sociales y también derechos ciudadanos. Se ha revolucionado de alguna forma la administración pública. Tenemos hoy una fuerza política mayoritaria que no había en los últimos sexenios. Tenemos también la necesidad de abrir puertas y compuertas para el ejercicio de las libertades políticas y necesitamos examinar nuestro sistema. Por primera vez no se convoca solamente a los poderosos, se convoca a la ciudadanía en general a tomar parte de este ejercicio. No habrá un conciliábulo entre unos cuantos, sino que hay que oír todas las propuestas y elaborar un análisis suficiente que nos pueda llevar a una iniciativa de reforma electoral que se presentará en su momento en el Congreso de la Unión. Damos inicio entonces a la audiencia pública del 15 de octubre de 2025. Bienvenidos una vez más. Tiene la palabra Sonia Pérez Pérez, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Por favor. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de poder participar en esta mesa sobre la reforma electoral, en la que abordaré la inclusión de los grupos de atención prioritaria, un tema que considero fundamental a partir de mi experiencia como consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de contar con acciones afirmativas que permitan incluir en los espacios de decisión y en los cargos públicos a personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad históricamente discriminados. Estas acciones afirmativas son concebidas como medidas transitorias. No es indispensable que estén en la ley, pues su finalidad es temporal. Deben aplicarse hasta que la inclusión se dé de manera natural y deje de ser necesario establecer cuotas. Es decir,
hasta que las personas de estos grupos logren una participación real y sostenida. Coincido con esta concepción teórica sobre su naturaleza, pero en la práctica hemos visto que la inclusión ha sido un proceso largo y no exento de resistencias. Por ello, en el marco de una reforma electoral nacional, resulta necesario analizar la viabilidad de reconocer en la legislación el derecho de las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados a ser consideradas en las candidaturas a cargos públicos. Además, es necesario establecer parámetros mínimos que orienten a las entidades federativas para garantizar el respeto y la representación de minorías. ¿Por qué considero relevante que ese derecho se reconozca expresamente en la ley? Porque hoy la inclusión no está garantizada ni en la Constitución ni en la legislación general. Depende en gran medida de la regulación que emitan las autoridades electorales a través de lineamientos o a través de resoluciones judiciales. En este punto, comparto la experiencia de la Ciudad de México, que puede servir como una referencia nacional. En 2023, el Congreso de la Ciudad de México reformó el Código Electoral local para incorporar expresamente las acciones afirmativas a favor de personas jóvenes, de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad, de la diversidad sexual y de género y personas adultas mayores. Esa reforma dispuso que las candidaturas afirmativas se integraran dentro de bloques de competitividad, un mecanismo diseñado por el Instituto Electoral para evitar que las postulaciones se concentraran en distritos con baja rentabilidad y tuvieran oportunidad de ganar. Como resultado, en la actual integración del Congreso capitalino, las acciones afirmativas representan el 30.3% del total de diputaciones. De las 66 curules, 20 corresponden a fórmulas ganadoras registradas bajo alguna acción afirmativa. Esta experiencia demuestra que si bien las medidas son transitorias, su incorporación en la ley fortalece su cumplimiento y garantiza una representación más justa para los grupos históricamente desprotegidos. Por ello, propongo que en el marco de una reforma electoral se consideren 3 elementos fundamentales. Primero, el reconocimiento constitucional y legal, es decir, que se incluyan de forma expresa las acciones afirmativas como un mandato permanente y se definan claramente los grupos vulnerables que deben ser considerados. Segundo, se establezcan mecanismos de distribución efectiva, es decir, que la inclusión de candidaturas afirmativas se realice bajo condiciones reales de competencia a través de herramientas como los bloques de competitividad. Y tercero, la evaluación periódica consistente en que se analice la eficacia de estas medidas y se valore al término de cada proceso electoral, cada una para determinar su pertinencia e idoneidad. El reto ahora es trasladar estas lecciones al ámbito federal para que las acciones afirmativas dejen de ser medidas temporales y se conviertan en garantías permanentes y efectivas que permitan un modelo electoral inclusivo que respete los derechos de grupos vulnerables que forman también parte de nuestro país. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Claudia García Hernández, diputada federal. Saludo con gusto a todas y todos los presentes, compañeras, compañeros, representantes de institutos electorales, academia y población en general. Este encuentro nos convoca a la discusión de una nueva reforma electoral. El proceso de consulta ya inició y celebro que haya la disposición de escuchar todas las voces. Como fundadora de Morena, diputada local y hoy federal, he caminado durante años las calles de Tonalá y otros tantos municipios de Jalisco, donde he tenido contacto con cientos de ciudadanos y he podido escuchar una molestia generalizada en ellos: el excesivo dinero público que reciben los partidos políticos. También durante mis recorridos he podido escuchar la molestia de la gente por la lejanía que siente de sus representantes populares
especialmente de los diputados plurinominales, a los cuales la gran mayoría de los ciudadanos ni siquiera conoce. Y yo coincido con ello. Hablamos de miles de millones de pesos que salen del erario cada año para sostener a los partidos políticos que con frecuencia han perdido el vínculo con la sociedad que dicen representar. Hablamos también de curules que no se conquistan directamente en las urnas, sino a través de listas partidistas con incentivos y efectos que deben revisarse con lupa. Si queremos elecciones confiables y representación legítima, debemos exigir un sistema más austero, más transparente, más ajustado a los votos reales que obtengan los partidos y sus candidatos. El financiamiento público a los partidos nació con buenos propósitos: nivelar la cancha, evitar la captura de los sistemas por intereses privados, reducir la influencia de dinero ilícito y dar estabilidad al pluralismo. Sin embargo, los resultados actuales demuestran distorsiones severas porque al paso de los años se abusó del uso del dinero público. Y quiero señalar 2 puntos. El primero, el desacople entre el desempeño y los recursos. Partidos con poca vida interna, mínima rendición de cuentas, desempeño legislativo discreto, reciben transferencias generosas y automáticas. Esto genera incentivos perversos porque ahora el objetivo no es representar mejor la voluntad ciudadana, sino conservar el registro para mantener la nómina. 2, gasto contracíclico e insensible al contexto económico. En años de crisis económica y apretón presupuestal, emergencias o prioridades sociales urgentes, el financiamiento partidista se mantiene como gasto rígido. Es decir, la política pública debería justificar sus costos ante la ciudadanía, porque es la que menos se ajusta. Asumamos algo con honestidad. El dinero no garantiza la democracia. La democracia exige procedimientos confiables, pero también partidos que rindan cuentas, recluten talento, formen cuadros, deliberen ideas, compitan limpiamente, pero sobre todo que respeten la voluntad de los ciudadanos o al menos de sus propios militantes. Hoy muchos partidos no cumplen con esos mínimos. Cada peso que se asigna a partidos es un peso que no va a la atención primaria de salud, prevención del delito, movilidad segura o infraestructura escolar. La pregunta no sé si debe haber financiamiento, sino ya que incluso en las democracias consolidadas existe, sino cuánto, cómo y con qué incentivos. Y por otra parte, la representación proporcional surgió como un antídoto contra el monopolio mayoritario. Sin embargo, sobre este tema destaco que hay listas cerradas poco transparentes y la ciudadanía no decide quién entra en esa lista. Es excesivo el número de legisladores que forman las cámaras con esta figura. Por ello, estos legisladores muestran desconexión territorial, no tienen la mayoría un anclaje. ¿Qué significa esto, que debemos eliminarlos por completo? Pues tal vez no, pero entonces tendríamos que pensar en este momento y ponernos de acuerdo cómo y en qué se reduce estos rubros para que no sean tan costosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Manuel Alejandro Smith Vázquez. Muchas gracias. Voy directo al asunto porque los minutos son pocos y el tema es amplio. Si se entendiera la democracia como me parece que no se ha entendido en el mundo, y nuestro país no es la excepción,
la democracia garantizaría mejores niveles de vida de manera casi automática. ¿Por qué es que no se ha entendido? Porque no se entiende o no se revisa suficientemente a la hora de legislar cuáles son los fines de la democracia, que están previstos, por cierto, en el artículo 3º constitucional, y es muy simple: mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país. Punto. Eso es todo. Pero es tan simple y tan complejo como que cada área del gobierno tiene aspectos específicos: salud, educación, justicia, etcétera. ¿Cómo vamos a mejorar en cada área? Simple: que las mejores personas, las más capacitadas en cada área, sean las que hagan la función que tengan que hacer. Y eso no exime al poder legislativo, evidentemente no al poder judicial, evidentemente no a ningún poder y a ningún orden de gobierno. ¿Cómo lograr esto? Las mejores personas. Ahora, ¿cuál es la base jurídica que le obligaría al Estado mexicano y a cualquier Estado casi en el mundo que sea democrático? Por ejemplo, a nosotros el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a que dado que cada persona es igual ante la ley, todos tienen el mismo derecho de acceso al cargo. ¿Cuál es la limitante? Su capacidad, su virtud, su conocimiento. ¿Eso se revisa? No se revisa. Por eso es que el Estado va dando tumbos, porque quien hace la política pública en cada estado, en cada lugar, en cada dependencia, muchas veces no tiene ni idea de qué está haciendo ahí. Pero además, una designación directa, ya sea para la plataforma electoral o para la designación de un cargo, es una violación constitucional y es una violación convencional. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién se ha puesto? ¿Quién ha dicho a la presidenta, hay una violación constitucional cada que designan a alguien sin convocatoria y sin evaluaciones? Nadie, me parece. Y qué bueno que lo escuchen hoy, porque está ahí desde hace 60 años en la Constitución, artículo 123, apartado B, fracción 7. Ley de instituciones y procedimientos electorales, artículo 7, en una línea, solamente en una línea escondida. Entonces, si nosotros, tan solo si cumplimos el extremo constitucional, debería de hacerse eso. ¿Por qué no se hace? Pues bueno, es evidente por qué no se hace, porque no conviene al status quo, a la nomenclatura, a quien les llamen en donde sea, en la época histórica que sea. Hoy es una extraordinaria oportunidad para que lo hagamos realidad y que mande la población, el pueblo, quien realmente ha venido mandando, bueno, pues que lo haga ya y que haya un acceso igualitario a los cargos públicos, vamos, en condiciones de igualdad, con la única limitante de la virtud y la capacidad. Virtud es ética profesional, y la capacidad del conocimiento es cuánto sabes del área en donde vas a ejercer. Tenemos diputados que, con el debido respeto, senadores quizá, pues a veces no saben ni poco, saben poco de la ley que van a hacer. ¿Cómo van a hacer una ley si ni la conocen? Eso es un agravio a la población. ¿Por qué? Porque son sus servidores públicos. Artículo 108 constitucional. ¿Quiénes son los servidores públicos? Todos ellos, todos. El servidor público debe de ser una persona capaz en el área en la que va a ejercer. Usted no iría al dentista si no sabe nada de odontología, solo porque es su amigo, su compañero, su colega. Pues no, se pondría usted en grave riesgo. Bueno, sucede lo mismo con la salud del país, con el bienestar del país, con la seguridad del país. Y si nosotros no hacemos algo, y si no se hace algo realmente que cumpla la Constitución, pues entonces no sé qué se podría hacer en cuanto a la reforma electoral, porque eso garantizaría una verdadera cuarta y hasta quinta transformación. Sin eso no puede haber una democracia real, porque no se buscan los fines. El fin es que mejoren en todas las condiciones, en todas las situaciones. Y creo que este es el mensaje que he cumplido, me parece que en el tiempo exacto, y mi petición es encarecida en ese tema. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Miguel Ulises Uribe Arellano.
buenas tardes. La democracia en México está limitada, constreñida, específicamente porque el marco legal del sistema de partidos no permite expresar con libertad la pluralidad de la sociedad mexicana. La Constitución de 1917 estableció el derecho para las y los ciudadanos a votar y ser votados. Para ejercer el primer derecho basta con contar con una credencial de elector vigente, acudir a la casilla de votación el día de las elecciones. Sin embargo, el sistema político electoral está diseñado de forma que para poder ser votado sea casi obligatorio ser postulado por un partido ya registrado, ya que las condiciones para lograr el registro de una candidatura independiente o de un nuevo partido son titánicas, casi imposibles de cumplir. Esto restringe la democracia, ya que los partidos registrados actuales no expresan el abanico ideológico ni la pluralidad política del país. En 1977, después de décadas de autoritarismo y un partido de Estado, la creciente lucha obrera y popular por la democracia, así como la tenacidad del Partido Comunista Mexicano, forzaron una reforma político-electoral que fue el principio del fin del poder omnímodo del PRI en México. Con la reforma de 1977 se logró crear la figura del registro condicionado, que permitía la participación electoral a organizaciones que acreditaran al menos 4 años de actividad política sostenida por medio de publicaciones, actividades y oficinas, y demostraran representar una posición política bien definida y diferenciada de las existentes, y dejar a los electores la decisión, como debería de ser, de qué partidos deberían obtener puestos de representación popular. Este esquema de registro de partidos funciona en otros países con marcos democráticos más amplios, como en Grecia o España. En el primer caso, basta con que el representante o líder del partido presente formalmente la solicitud ante la Corte Suprema, mientras que en España basta con presentar un acta fundacional y estatutos para lograr la personalidad jurídica como partido y poder participar en las elecciones. Para permitir que en las elecciones puedan ser presentadas toda la gama de posiciones político-ideológicas que existen en México, debemos recuperar una figura semejante a la del registro condicionado. Por ejemplo, las condiciones establecidas en el artículo 33 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, donde bastaban 3 condiciones para el registro. A. Contar con una declaración de principios, programa de acción y estatutos. B. Representar una corriente de opinión con base social. C. Haber realizado actividades políticas durante los 2 años anteriores a la solicitud del registro. Aunado a este punto, los comunistas pensamos que también debe abrirse el debate sobre separar el registro de un partido político al financiamiento público y sus prerrogativas, lo que ahora llamamos el registro definitivo de un partido político, es decir, el que supere un umbral de porcentaje de total de votos emitidos en una elección. Debería ser una condición necesaria para recibir financiamiento público y prerrogativas, mientras que el registro de un partido debería ser algo independiente. Estos 2 cambios, flexibilizar las condiciones del registro de un partido y con ello de la posibilidad de participar en elecciones, junto con la separación del registro del financiamiento, ayudaría a ampliar los marcos democráticos en nuestro país, al permitir que la pluralidad ideológica pueda expresarse en las elecciones, pero a la par también permitiría ahorrar una gran cantidad de presupuesto del INE, que actualmente es destinado a dar seguimiento al largo y tortuoso procedimiento de registro de un partido. Gracias. Muchas gracias. Es la
palabra ahora para Jorge Luis Sánchez Reyes, diputado federal. Perdón, tuvo un retraso, no ha llegado todavía, según tengo aquí anotado. Ulises Mejía Haro, diputado federal. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañero maestro Pablo Gómez, presidente de la comisión. Agradezco este espacio para compartir una propuesta que busca fortalecer la participación política de millones de mexicanas y de mexicanos que viven fuera del país, particularmente en los Estados Unidos, quienes, como ustedes saben, día a día contribuyen al desarrollo de México con su trabajo, su compromiso y su profundo sentido de identidad nacional. Hoy, nuestras y nuestros connacionales pueden ejercer el voto desde el extranjero, pero aún no cuentan con una representación legislativa de voto directo, que refleje sus intereses y su vínculo con las comunidades de origen. Por ello, proponemos una reforma constitucional que amplíe su participación en la toma de decisiones nacionales y locales. Esta iniciativa, señor presidente, plantea reformar los artículos 53, 54 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear una sexta circunscripción electoral de carácter extraterritorial, sin aumentar el número total de diputaciones federales. Esta nueva circunscripción permitirá la elección directa de 6 diputaciones migrantes, 3 mujeres y 3 hombres, por el principio de mayoría relativa, a través de candidaturas independientes electas exclusivamente por mexicanas y mexicanos que radiquen en el extranjero. También se plantea que el voto podrá ejercerse de forma presencial, electrónica o postal, utilizando la credencial para votar con domicilio fuera del país. Será el instrumento que le dé derecho a ser votado y a votar. Con este instrumento, el Instituto Nacional Electoral integrará una lista nominal del exterior con la misma validez y vigencia que la credencial tradicional, sin necesidad de estar renovando este padrón. Para asegurar las candidaturas que sean realmente auténticas y representen a la comunidad migrante, se establecerán requisitos claros, por ejemplo, la residencia efectiva mínima de 5 años en el extranjero, comprobada mediante documentos oficiales, y también esta iniciativa contempla el reconocimiento de la binacionalidad para permitirle a las hijas y a los hijos de mexicanos nacidos en el exterior también puedan participar activamente en la vida política nacional si han residido al menos 5 años fuera de nuestro país. A nivel local, señor presidente, también proponemos que los congresos estatales puedan crear distritos migrantes de mayoría relativa. Es decir, en el caso de Zacatecas, mi tierra de origen, ustedes saben que es un estado pionero con esta figura de diputados migrantes. Proponemos la creación del distrito 19 extraterritorial, que permite elegir directamente a una mujer y a un hombre desde el exterior, ajustando la representación local sin alterar su equilibrio institucional. Es decir, que los 2 diputados plurinominales que hoy existen en ese Congreso pasarán a ser de elección por el principio de mayoría relativa, también con independencia de los partidos políticos. Las y los diputados migrantes se plantea que podrán participar virtualmente en las sesiones del Pleno y de las propias comisiones, con excepción de la votación del presupuesto, lo que les va a permitir no fusionarse con tantos temas en nuestro país y mantener la presencia activa con sus propias comunidades que representan en los países donde residen. Esta iniciativa de reforma también incentiva la credencialización ante el INE y la participación de los procesos electorales, al proponer que la credencial para votar en el extranjero incluya no solo la entidad federativa, sino también el municipio de nacimiento, fomentando así una conexión más estrecha en los lugares de origen y mayor participación en los comicios locales y municipales. Con ello se incentivaría a que los que radican en el exterior saquen su credencial, porque ya viene también el municipio, y puedan participar en elecciones, por ejemplo, de los propios ayuntamientos. De igual forma, se plantea armonizar la legislación secundaria, incorporando
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las disposiciones sobre la nueva circunscripción, la lista nominal del extranjero, la regulación de las candidaturas independientes y los mecanismos de votación presencial, postal o electrónica en la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación. También se plantea incluir procedimientos específicos para esta nueva modalidad electoral. Compañeras y compañeros, como pueden ver, es una propuesta que impulsa una democracia más incluyente, moderna y representativa, que reconoce la fuerza, la voz y la participación de la comunidad migrante como parte activa del desarrollo de nuestro país, organizando más a la comunidad migrante para que ellos puedan ejercer su voto de manera directa en estas representaciones y así poder avanzar en una representación más genuina. Esta iniciativa fue tema de una tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Zacatecas y hoy vengo a socializarla con ustedes porque estoy convencido de que necesitamos involucrar con mayor presencia a cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos que radican en el exterior. Somos una de las comunidades más grandes en Estados Unidos, pero lamentablemente tampoco tenemos gran representatividad de ellos allá, también en Estados Unidos. Entonces, ¿qué limitaría que estas personas con este fogueo en los comicios electorales en la autoridad mexicana puedan en un futuro también participar allá y poder representarnos activamente en la toma de decisiones de la comunidad mexicana en el exterior, principalmente en Estados Unidos? Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra Diego Alberto Torres Melgoza. Presentamos una versión resumida en este momento y entregaremos en físico. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral nos dirigimos a ustedes para expresar las propuestas y planteamientos del Partido Comunista de México. La necesidad de la reforma. El sistema político mexicano, como lo definió José Revueltas, es una democracia bárbara. Durante el mayor trecho del siglo XX se caracterizó por el fraude y la imposición, que contó por décadas con la confianza de la clase dominante este partido de Estado. Fueron las luchas populares de los trabajadores y campesinos, de los estudiantes, los grandes movimientos como el Estudiantil Popular del 68 y la actividad militante de los revolucionarios las que, presentando oposición, primero lograron a través de los años algunos cambios como la reforma electoral de 1977, que permitió, con la opción del registro condicionado y la participación de fuerzas políticas reales de variado signo ideológico, por primera vez, entonces, las organizaciones de izquierda, entre ellos los comunistas, pudieran presentarse legalmente a las elecciones y alcanzar representación parlamentaria y en distintos espacios de gobierno municipal. La reforma del 77 no fue de ninguna manera una graciosa concesión del presidente José López Portillo. Fue el resultado de la creciente participación del pueblo en distintas luchas por la democracia en todas las esferas de la sociedad. Fue una pequeña grieta en un sistema omnímodo de dictadura de la clase burguesa. Bastaba demostrar la existencia política de una organización con sus publicaciones regulares, periódicos, revistas, una presencia militante en cuando menos 10 entidades y una cifra básica de membresía para acceder al registro condicionado, dejando a los electores, por supuesto, la decisión, como debe ser, de qué partidos deberían tener el número suficiente de votos para conservar el registro y obtener representación parlamentaria. También se dieron pasos importantes con relación a las alianzas y coaliciones y al reconocimiento de los partidos como entidades de interés público, con relación a las prerrogativas, a la obligatoriedad programática. Insistimos, fue un pequeño paso, pero a fin de cuentas un paso que estuvo en la base del potente movimiento electoral del Frente Democrático Nacional en 1988. Precisamente por ello, la reforma impuesta por Carlos Salinas de Gortari partía de anular en los hechos la figura del registro condicionado y prefigurar el sistema político electoral que impera hoy, en correspondencia con la ola de privatizaciones y cancelación de los derechos sociales que había conquistado el pueblo de México con la Revolución de 1910 y sus luchas del siglo XX. La reforma salinista, bajo el manto de la ciudadanización, crea un órgano autónomo electoral, pero también una nueva legislación, bajo concepciones de democracia instrumental en boga en los marcos de la desideologización que se orienta a parecerse a los Estados Unidos, al bipartidismo y a la mercantilización,
Da paso en los partidos a la sustitución de la militancia por funcionarios a sueldos, a los principios por la ausencia de ellos, dando paso a fenómenos como la corrupción en la vida interna de los partidos, a que sea una regularidad lo que se conoce como chapulineo, etcétera. Las campañas electorales no son ya una genuina expresión de la voluntad militante, sino que son depositadas en empresas de marketing, donde más que propuestas para los grandes problemas nacionales, lo que existe son cuartos de guerra para la calumnia, la denostación, las campañas negras, el ataque personal, lo que produce el rechazo a la participación política. Tal reforma no evitó los fraudes, pues a su amparo se han producido varios. No fomentó el interés ciudadano, pues las tasas de abstención siguen fluctuando entre el 50 y el 40%. No amplió, pues, el espacio público de la política, sino dio pasos a su privatización. Una reforma que reconozca y promueva la pluralidad política e ideológica. La dicotomía entre liberales y conservadores tal vez tendría cierta validez en el México del siglo XIX, pero nada expresa el México contemporáneo. ¿De qué partimos? Una de las causas de la guerra civil de principios del siglo XX, que la historia recoge como la Revolución Mexicana, fue la lucha por la democracia. La Constitución del 17 estableció el derecho a votar y ser votado. Pues bien, bastaba estar con el padrón, con credencial de elector y acudir a la casilla el día de las elecciones. Pero para ser votado solo se puede hacer por la postulación de un partido registrado, y el abanico ideológico de los inscritos no expresa la pluralidad política del país. Ya se aludía al caso de Grecia, que todos aluden como origen de la democracia. Hoy en día basta que 21 ciudadanos inscriben ante el tribunal la existencia de un partido. En España se requiere contar con un programa, unos estatutos y un nombre distinto de los que ya están inscritos, etcétera. Solo en México existe esta cantidad de candados correlacionado con el financiamiento público, pues insultante. No hay, pues, en realidad en muchos casos afiliados, sino ciudadanos alquilados para llenar la afiliación y acudir a las asambleas. Hasta se sabe cuál es la tarifa hoy en día 2025, 500 la afiliación, 1000 la asistencia. Es decir, para una asamblea distrital el costo mínimo es de 300,000, una estatal 3 millones, y esto traduce el costo calculado para el registro de un partido solo en asambleas en 60 millones de pesos, sin contar con los gastos de renta, salones, estadios, logística, propaganda y sonidos, que todos son obligados a que sean privados. Entonces, solo los millonarios o con el respaldo del financiamiento privado del sector público o del dinero de la delincuencia organizada es como se obtiene hoy en día con este sistema político salinista el registro. La política, para relegitimarse, para ser el espacio donde los ciudadanos dialogan, debaten y deciden sobre asuntos sociales y económicos de interés común, requiere de opciones políticas que se basen en principios. Por ello insistimos que se recupere la figura del registro condicionado y depositar en el elector la decisión de qué partidos deben representarse. Los problemas de financiamiento, las prerrogativas, son uno de los mayores problemas de la vida política nacional. Existen asociaciones de partidos como negocios privados, de familia o camarilla, el manejo deshonesto de prerrogativas, por ejemplo, a través de factureras, propaganda que no se imprime, recursos que son desviados de la vida pública para asuntos personales, enriquecimiento ofensivo, el dinero de la política como modus vivendi. Proponemos la reducción drástica de las prerrogativas y la fiscalización severa de los recursos que algunos privados invierten en los partidos, con sanciones que lleven a la pérdida definitiva del registro electoral. En el caso de comprobarse recursos provenientes del narco, se debe proceder con la cancelación inmediata de la candidatura y del registro electoral del partido postulante. La vida de los partidos debe ser asunto exclusivo de sus militantes. El gobierno mexicano buscó siempre la intervención en la vida interior de los partidos, y ello se traslada a las absurdas medidas de la legislación electoral que pueden anular incluso la decisión mayoritaria de militantes a través de resoluciones del Tribunal Electoral. Ello no es admisible. Debe respetarse totalmente la decisión que cada partido adopte de acuerdo a sus normas estatutarias libremente adoptadas. Ampliación de la ciudadanía, democracia participativa, revocación de mandato. Los comunistas hemos luchado siempre por la democracia. Fue iniciativa de esta corriente luchar por el voto para la mujer cuando le era negado por el sistema político mexicano. Fueron también los comunistas los que lucharon por el derecho al voto a los 18 años.
Hoy proponemos que se amplíe la ciudadanía y se conquista a los 16 años, pues la nuestra es una sociedad de jóvenes y en el mundo del trabajo constituyen ya la mayoría. Los aspirantes a cargos públicos deben presentarse ante los ciudadanos. Solo en el previo a la… Ya no dispone de más tiempo. Ya no hay más tiempo. Bueno, le entrego al Gracias. señor Pablo Gómez nuestras Muchas propuestas. gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra Leonel Daniel Hernández Valdovinos, por favor. Muy buenas tardes, gracias a esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral por el espacio otorgado para presentar esta propuesta titulada Innovación Tecnológica en las Elecciones, Inteligencia Artificial y Voto Electrónico como mecanismo de fortalecimiento al federalismo. Considerando que el INE es un órgano electoral que tiene funciones administrativas híbridas, invadidas algunas y dañando de otra manera el federalismo mexicano. En cada elección hay una reforma, por lo cual es viable que se vayan adecuando las instituciones, la sociedad, el contexto político van cambiando. Es bueno actualizar dichos procesos electorales. Considerando asimismo que las últimas elecciones dejaron ver unas autoridades electorales fortalecidas, es decir, el debate no se centró en el actuar de los órganos electorales, sino en la participación y el nivel de los candidatos y de sus debates. Algunos de los problemas electorales están fuera del ámbito, como siempre, fuera del ámbito de las elecciones, temas como la compra del voto y demás. Es decir, el tema no siguen siendo los soples, sino los factores externos y el actuar de los partidos políticos. Por ello es necesario plantear una propuesta de rediseño de las funciones del INE ante la vulneración del federalismo con el uso de la urna electrónica y la inteligencia artificial. La implementación de la urna electrónica y de la inteligencia es lo que se propone para ayudar a que los soples se fortalezcan, se profesionalicen y no sean invadidas sus funciones. En un contexto en donde los sistemas democráticos se enfrentan crecientes desafíos de legitimidad, transparencia y eficiencia, la implementación de la inteligencia artificial en los procesos electorales y de votación emerge como una posible solución innovadora para modernizar a las instituciones. Las elecciones suelen estar marcadas por opacidad, baja participación ciudadana, influencias políticas indebidas y procesos burocráticos lentos. Frente a ello, la inteligencia artificial ofrece oportunidades concretas, puede optimizar el conteo de votos, detectar irregularidades en tiempo real, garantizar mayor logística y prever patrones de manipulación o de fraude, entre otros. En este sentido, es legítimo cuestionarse: ¿por qué seguir confiando exclusivamente en métodos tradicionales, muchas veces vulnerables y costosos, cuando existen herramientas tecnológicas capaces de fortalecer la integridad y la eficiencia del sistema electoral? La última elección presidencial nos mostró como resultados que: 1. Representó mayores costos de operación, instalación de consejos distritales y de juntas, así como contratación de personal y cambio de facultades en el organismo. 2. Lo que se necesita son cambios o ajustes administrativos e implementación de tecnología. En comparación con elecciones del pasado junio 2023, en donde se eligieron gobernadores en el Estado de México y Coahuila, los soples mostraron capacidad. En el caso de algunas secciones electorales se implementó la urna electrónica como método de prueba, ayudando a que el electorado emitiera su voto con mayor rapidez, sin impresión de boletas, con menor personal capacitado y con menor tiempo en el conteo final, debido a que la urna electrónica imprimía un ticket con los resultados, los cuales automáticamente se iban al PREP. El INE en algún momento había presentado ya la versión 7.0 de la urna electrónica, cada una en aquel momento con un costo de entre 18,000 y 20,000 pesos. Con esto se requería al menos un presupuesto para al menos 170,000 casillas que se instalaron en la última elección presidencial.
La implementación de inteligencia artificial y voto electrónico en las elecciones puede fortalecer el federalismo y mejorar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana en el sistema electoral. Como conclusión, 1, se busca impulsar políticas públicas que promuevan la transparencia, fortalezcan la autonomía estatal y fomenten la confianza ciudadana. Por ello se propone utilizar la votación electrónica al eliminar el uso de la boleta impresa o física en el recuento y el manual de votos. Puede evitar errores en los resultados. El software de votación electrónica permite tener resultados en tiempo real y los resultados finales inmediatamente después de las elecciones. La aplicación del sistema de voto electrónico trae beneficios evidentes como ahorro en los costos electorales porque no se necesitan papeletas, crayones, mamparas o urnas. El conteo de votos automatizados ahorra tiempo, así como el costo de capacitar a las personas y organización de la elección. Además de que la inteligencia puede ayudar a optimizar la logística del proceso electoral, hacer análisis predictivos, mayor seguridad en los sistemas electorales, menor costo en la capacitación humana, además de generar confianza ciudadana al no ver a tanta gente involucrada en el conteo de votos. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Jorge Antonio López Vizcaya. Buenas tardes, maestro Pablo. Antes de iniciar mi ponencia, permítame hacer la siguiente manifestación y que no transcurra este tiempo, que es muy corto. Primero, no me entiendo robar, no traicionar. Segundo, al hacer pública mi imagen, por el temor fundado, señalo como probable responsable a Rogelio Hernández Pérez, magistrado familiar de esta ciudad, Rafael Guerra Álvarez, presidente del tribunal, y Rufino H. León Tobar, actual magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial de esta ciudad. Bueno, estimados ciudadanos y ciudadanas mexicanas, ofrezco una reflexión crítica sobre los temas que hoy ocupan el debate público sin soslayar que la reforma electoral no debe ser solo una modificación normativa, sino una oportunidad histórica para redefinir la relación entre el Estado y la sociedad. Ahora bien, además de las propuestas que en adelante se mencionan, que deben ser columna vertebral de la reforma, tienen base de experiencias personales, de invisibilización de violencia política e institucional a mi persona y de mis derechos humanos y laborales, y que afectan además a mi familia. Esta situación o caso judicial, expediente 5478 del 24, ha sido intensificada por la omisión intencional por parte de algunos elementos del gobierno actual que de manera enunciativa, más no limitativa, son Diana Barragán del PT, licenciado Esquer Verdugo, César Caravilloto y su asesor electoral Alberto o Roberto, este último me refiero personalmente, que ha estado trabajando muy bien con el Rafael Guerra, presidente del tribunal, Noroña y su asesor Miguel Ángel Montoya, algunos periodistas y medios alternativos como Nancy Flores de Contralínea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Ciudad de México, la Profedet, Prodetse y algunos youtubers, y de manera muy particular se insiste el magistrado tribunal de disciplina mencionado. Ahora bien, justicia electoral, fortalecimiento institucional. La justicia electoral debe ser el pilar que garantice la equidad y legalidad de los procesos electorales. Es imprescindible fortalecer los tribunales y organismos encargados de vigilar que las elecciones sean libres, transparentes y justas. Las denuncias de fraude, compra de votos y manipulación de resultados han minado la confianza ciudadana. Por ello se requiere un sistema más ágil, imparcial y accesible para que cualquier violación sea sancionada con prontitud y severidad. ¿Cómo lograrlo? Con la imposición de sanciones severas, tanto civiles como penales, para quienes además en la confabulación entre el poder político y judicial, este planteamiento responde a la necesidad de que los procesos democráticos no sean vulnerados por intereses particulares. Cuando se permite la colusión entre poderes, se debilita la imparcialidad y se pone en riesgo la participación ciudadana. Las sanciones graves no solo funcionarían como un mecanismo disuasorio, sino que también enviarían un mensaje claro de intolerancia ante la corrupción y el abuso de poder. Democracia participativa, más allá del voto. La democracia participativa implica mucho más que acudir a las urnas cada 3 o 6 años, por ejemplo. Es necesario insistir en promover mecanismos que permitan a la ciudadanía incidir de manera directa en la toma de decisiones políticas como consultas populares, referendos y presupuestos participativos.
La voz de los mexicanos debe ser escuchada y tomada en cuenta de forma permanente, no solo durante los periodos electorales, sino también en la tribuna del pueblo, en el pleno, frente a diputados y senadores, y no solo por conducto y venia de un representante popular. Las y los políticos no son dioses ni rockstars. Inmunidad y elegibilidad. Debate sobre el fuero político. Uno de los temas más polémicos y urgentes a tratar es el fuero político. La inmunidad de los funcionarios ha sido utilizado históricamente como escudo para evadir la justicia y rendición de cuentas. Esta figura, lejos de proteger la democracia, ha generado la impunidad y corrupción. Desde una perspectiva constitucional, el fuero resulta incompatible con los principios de igualdad ante la ley y responsabilidad pública. Su eliminación es necesaria para garantizar que ningún servidor público esté por encima de la ley y que todos respondan por sus actos, tanto en el ámbito penal como en el civil. Representación del pueblo, legitimidad y confianza. La representación popular debe ser auténtica y efectiva. Los mexicanos merecen legisladores y gobernantes comprometidos con intereses colectivos, no con agendas personales o partidistas. Es fundamental revisar los mecanismos de selección y evaluación de candidatos, incluso del Poder Judicial, no como se efectuó, asegurando que sean verdaderos representantes del pueblo y no por producto de acuerdos políticos opacos. La confianza ciudadana solo se recupera cuando los políticos demuestren integridad y compromiso real con sus electores. Por lo tanto, se enfatiza el grillismo y la inamovilidad creada, autoadquirida y heredada entre las y los políticos debe ser abolida y castigada, y por ende en todo momento debe garantizarse a la ciudadanía su derecho de el pueblo pone y el pueblo quita, no solo cuando la clase política se le antoje. Libertades políticas, garantía de derechos fundamentales. Los derechos y libertades políticas, como la libre asociación, expresión y participación, deben ser protegidos sin restricciones indebidas. La reforma electoral debe blindar estos derechos y sancionar desde retiro de cargo hasta con sanciones penales cualquier intento de censura, represión o manipulación. La pluralidad y el debate abierto son esenciales para el fortalecimiento democrático y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Financiamiento y fiscalización, transparencia y control. El manejo de los recursos públicos destinados a las campañas y partidos políticos ha sido fuente de escándalos y corrupción. Es indispensable establecer mecanismos estrictos de fiscalización y transparencia que permitan conocer el origen y destino de cada peso gastado. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se utilizan sus impuestos y exigir rendición de cuentas permanente. La opacidad y el derroche debe erradicarse de la política nacional. Reducción de sueldos de políticos, argumentos y beneficios. ¿Quién le dijo a las y los políticos que podían tener un sueldo exorbitante, prerrogativas y dieta? La reducción de los sueldos de los políticos es una medida urgente y necesaria. En un país donde la desigualdad y la pobreza son realidades cotidianas, resulta inadmisible que quienes ocupan cargos públicos reciban salarios o sueldos desproporcionados y privilegios excesivos. Ajustar los sueldos a niveles razonables no solo libera recursos para prioridades sociales, sino que también envía un mensaje claro de austeridad y compromiso con el bien común. Es tiempo de que los servidores públicos sean verdaderos servidores y no beneficiarios de un sistema que perpetúa la desigualdad. La antigua Grecia, lugar donde nació la democracia, así lo entendió. Perdón, ya me falta poco. Sí. Responsabilidad penal y civil, decisiones políticas y promesas falsas. La responsabilidad penal y civil de los políticos por sus decisiones y o promesas falsas debe ser parte central de la reforma. Los ciudadanos no pueden seguir tolerando el incumplimiento de compromisos electorales ni la toma de decisiones que afectan negativamente al país sin consecuencias. Establecer mecanismos legales que permitan sancionar a quienes engañan, mienten o actúan con negligencia sería un avance significativo hacia la rendición de cuentas y la justicia social. La política debe dejar de ser un espacio de impunidad y enriquecimiento, incluso gremial o familiar, y convertirse en un ámbito de verdadera responsabilidad. Ya no dispone de más tiempo. Muchas gracias, maestro. Lo siento. Y gracias a los Gracias. presentes. Tiene ahora la palabra Xochitl Nayeli Zagal Ramírez. Diputada federal. Muy buenas tardes, es un gusto participar de estos espacios de participación para la ciudadanía y también para quienes hemos participado del sistema democrático en México.
Nuestro sistema se basa en una república federal, representativa y democrática, cuyo funcionamiento está definido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La democracia participativa en México, aquella que sirve para conformar los poderes políticos, básicamente, descansa en el sistema de partidos. Históricamente, los partidos políticos han sido el vehículo para que la ciudadanía acceda al poder público, así lo establece la propia Constitución. A partir de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se legisló la posibilidad de la participación de la ciudadanía a través de las candidaturas independientes, pero en los hechos son pocos las y los ciudadanos que acceden a los cargos de representación popular por la vía de las candidaturas independientes. Por ello, hago votos para que los partidos políticos se conviertan en verdaderas herramientas para que la ciudadanía sea efectivamente representada. Me parece que el gran paso a dar en nuestro país es caminar hacia una reforma que permita un verdadero acceso a toda la ciudadanía. Sin duda debemos encontrar los mecanismos para hacer efectiva su participación. Pensar en un esquema efectivo de cuotas ciudadanas donde los mejores perfiles en áreas técnicas, sociales o de derechos humanos encuentren espacios de participación donde su conocimiento y experiencia aporten propuestas de cambio para poder ir construyendo un rumbo mucho más democrático y participativo. Abrir los partidos políticos a la ciudadanía no solo representa la oportunidad de diversificar las voces que se escuchan desde el Congreso de la Unión, además representa hacer efectivo el anhelo con el que nacieron los partidos políticos en México. Como lo sabemos, aquí utilizamos un sistema geodemográfico y de forma proporcional creo que debería ser nuestro sistema y no de mayoría, sino de un sistema proporcional para que podamos incorporar nuestra pluriculturalidad y representación geográfica y de nuestras raíces. Creo que los partidos políticos deben convertirse en escuelas ciudadanas, que la inversión pública se convierta en cómo ser buenos ciudadanos y obtener derechos, y no en sí cómo ganar elecciones. Las elecciones serían inherentes a este ejercicio ciudadano de ir generando poder popular y que así se evite la simulación. Los partidos políticos dependen de una cantidad específica de militantes y afiliados para poder tener registro. Sin embargo, debería haber una calidad mínima de educandos para que sean ciudadanas y ciudadanos que aporten al desarrollo nacional y no estén circunscritos a que solo participen en las elecciones. Así tendríamos, como en la elección de jueces que acabamos de vivir este año, posturas donde pudiéramos conocer los currículums de cada uno y cada uno de los postulantes para poder llegar a cargos de una forma mucho más plural y no depender de un logotipo de partido político en la boleta, porque eso genera que cuando tenemos, digamos, ciertas facciones o divisiones de la población a representar, parece que es un ataque entre facciones y no se buscan los derechos sociales y civiles en el ejercicio del cargo público. Por lo tanto, mi propuesta es que se garanticen los criterios de representatividad, de equidad, de legalidad y que nuestro sistema vaya buscando una incorporación de mayor participación desde la ciudadanía que no está en una militancia activa partidista, sino que todas y todos podamos postularnos sin requerir una afiliación partidaria. Mi registro en esta ponencia se denomina Simulación y franquicias hacia una participación genuina y representativa, y es repensar la función social y política de las organizaciones con licencia de partidos políticos para evitar la simulación, la falsa asociación, la afiliación que permite el financiamiento público para fines particulares y como modus vivendi de actores políticos que ocupan espacios de representación basándose en cuotas y abusando del acceso de las minorías a los espacios de representación popular, inhibiendo la participación real de las personas en lo público, lograr que los partidos políticos sean constructores de plataformas político-ideológicas y de educación política para la sociedad, así como buscar la no dependencia de la militancia en un partido para poder ser postulado a un cargo de elección popular, sino encontrar mecanismos de postulación no vinculadas exclusivamente al origen partidario, replanteando la figura de independientes, evitando la simulación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de la audiencia pública
del 15 de octubre de 2025 de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Agradezco a los ponentes sus proposiciones, sus cuestionamientos, sus críticas, y a todo el público aquí presente el interés demostrado, así como aquellos que nos han seguido a través del micrositio www.reformaelectoral.org.mx. Agradezco al equipo técnico, a todos quienes hacen posible la transmisión y la celebración de esta audiencia. Y convoco para mañana 16 de octubre de 2025 a las 12 horas a una audiencia pública en este mismo Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación de México. Muchas gracias.